bienvenida. Bueno, gracias. Gracias por el espacio y gracias por este encuentro. Sé que va a ser muy grato poder hablar desde otro lugar también, no solamente del suceso, sino desde mi vivencia completa con él. Exacto. Con apenas 18 años. Exactamente, desde el corazón, desde el alma. La idea es desde ese lugar poder ir llevando este caminito que vienen recorriéndolos y que también nos cuentes un poquito cómo surge la idea de poder encontrarse, cómo te sumás a esta ONG. Que es quien te propone, en definitiva, quien armó todo esto para que vos puedas conectarte, y los invitados son los protagonistas también de ese momento, que somos todos, en realidad, sí. Porque somos parte de la sociedad. Algunos papás, otros hermanos, otros tíos, abuelos, todos protagonistas. Entonces vamos a desde ese lugar vamos a ir transitando este programa. Hubo propuestas de venir otras personas a compartirlo. Les mando un cordial saludo a quienes estuvimos comunicados durante el día de hoy cuando se enteraron de que ibas a estar en el programa. Creo que esto no tiene que terminar acá. Es un camino que desde un rinconcito, en este puente que somos con la sociedad y que somos parte de esa sociedad, tenemos que seguirlo, ¿no? Y por supuesto decidí, como conductora del programa, tomarme ese atrevimiento junto con vos, primero porque te lo consulté, porque sos la protagonista de esta historia. Y esta historia hoy tiene un encuentro con vos a solas. Así que gracias. No, gracias a vos. Si nos remontamos a el 2018, casi llegando al final del 2018, casi llegando a cerrar ese año, los diarios el día 30 justamente de diciembre, que están la mayoría de las notas en todos los diarios, después de una semana, recorriendo algunos portales a inicios de diciembre, Agustín Muñoz asistió a una marcha feminista en Bariloche, es uno de los títulos. Gran polémica ha causado el caso de adolescente Agustín Muñoz, 18 años, quien el pasado 22 de diciembre se suicidó en Bariloche, Argentina, tras las falsas acusaciones de una de sus amigas, en realidad su mejor amiga. Algunos de los títulos, como por ejemplo a nivel nacional e internacional, porque también esto tuvo repercusiones a nivel nacional. Un adolescente se suicidó luego de que una amiga lo denunciara falsamente por abuso. En todos los portales en los que he recorrido, e inclusive a nivel internacional, así aparecían qué sucedía. Es más, Bariloche se conoció en ese momento, entre otras cosas, no solo porque podían venir a esquiar en una temporada invernal, sino a través de estos hechos a nivel internacional, digo, ¿no? Silvina, o Sil, es la mamá de Agustín y nos acompaña hoy porque va a estar por acá en Neuquén y en General Roca, en una charla, ¿no? Porque hablábamos fuera de micrófono. Sil, ¿quién es Agustín Muñoz? Es una buena pregunta que lo digas así. ¿Quién es? Porque hasta el día de hoy siempre él está
transitando a través nuestro, o sea, y no es por una cuestión de misticismo, sino por una cuestión de cambiar su historia, cambiar la historia de muchas personas a través de su muerte física. Para mí, él vive en mí. Así que Agustín para mí es mi escudo. ¿Y qué día nació Agustín? Él nació el 11 de septiembre del 2000. Fue un niño buscado, esperado. ¿Tenías más deseado. hijos? Sí. Sí, tengo una hija de 10 años. Pero con respecto a él, yo siempre contaba que yo iba a tener a mi bebé el 2000. Siendo adolescente, como que mi vida se estaba preparando para eso, ¿no? Para traerlo a él, y yo ya sabía quién era. O sea, creo que es un deseo de madre, ¿no? Y la verdad es que con él fueron muy poquitos años, 18 años que pude crecer a su lado. Y sí, porque además una mamá muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando vino a esta existencia? 25. 25. Sí, lo esperaba muchísimo, y la verdad que me enseñó a través de su amor y a través de su dolor también. Me enseñó lo que hoy soy, lo que me dejó, porque yo no me quiero hundir en el dolor solo. El dolor está permitiéndote a vos, y después me vas a seguir contando quién es Agustín, ese dolor creo que te está dando las fortalezas necesarias para poder, en esa transición, ¿no?, que uno puede hacer con el dolor, es como el ave fénix, ¿no? Sí. Me parece, lo siento, creo, que te da la posibilidad es hacer con la fortaleza que tenés. Lo tengo tatuado en el pecho, de hecho, el fénix. ¿En serio? Sí, es... Mira, no lo sabía. No, él desde pequeño, él mismo se autodenominaba, ¿no? Fénix en sus redes. Y sí, le he dedicado canciones inclusive referidas al fénix. Él es, para mí es eso. Por ahí quizás sea un poco crudo en lo que te cuento, pero nosotros decidimos cremar a nuestro hijo, y para mí fue eso, fue liberarlo, fue que... ¿Sus cenizas están esparcidas en algún lado? Sí, están en el río Limay. Fue el único lugar que pude acceder en plena pandemia. Quería mudarme y no llevar más sus cenizas. Así que pudimos liberarlo con su papá y mi pareja en el río Limay, a 800 metros de Villa Yanquín. Y la verdad que fue un momento muy, muy trascendental. A pesar de su muerte, fue muy trascendental para mí. Es una liberación total. La que continuar, claro, no atarme al dolor de esa cremación, por ejemplo, ¿no? No quedarme con el dolor de su muerte, sino te libero y me libero para continuar el camino que me dejaste. Te dejó la vida y la enseñanza, ¿no? Como mamá. Sí, es mi lema de vida. Para mí es el día a día. Y es eso, yo lo único que deseo es no fallarle como madre. Si lo hice en algún momento y no logré salvarlo, claro, creo que él quizá, y estoy prácticamente segura que él quiere que me salve yo. Entonces esa lucha es diaria. Tal cual.
Entonces... Tenés una misión muy importante en esta existencia, Sil, para concretar con eso que a veces uno puede creer que es doloroso lo que uno está hablando. Sí, puede ser. Pero creo que desde ese lugar que te tocó vivir, con la edad que vos tenías en ese momento, y sus 18 años, y la familia, y todos los que quedaron esperando que él volviera a su casa, ¿no? O que al otro día a la mañana abriera la puerta para salir a encontrarse con sus compañeros de estudio. Vos tenés una misión muy importante, que creo que te puso a prueba él en esta situación. Sí, yo también lo creo así. Creo que su partida me hizo verme a mí, me hizo ver en el lugar en el que estaba antes y en el que él me dejó, y no podía quedarme quieta. Claro, ahí no está. podía, no, era imposible. Entonces me levanté de la cama como pude y salí en nombre suyo, en nombre de muchos papás y mamás, en nombre de sus amigos, en nombre de su hermana, y hasta el día de hoy estoy acá. El 30 van a ser 2.351 días, los conté. Mirá vos. Y uno dice 2.300 y parece tan poco, y para mí es como una eternidad. A veces, ¿no? Es un abismo, y cuando pienso en no tenerlo, para mí fue ayer. Claro. Esto que decís, ¿no? De, no sé, prepararle su ropa, la comida, la escuela, cantar con él. Claro. Siempre hay como una esperanza antes de despertar que parece que va a suceder. Y bueno, a veces pega fuerte, a veces... y hay que remontar. Y a veces logro hacerlo y continuar. Igual me permito la tristeza, me permito el dolor, porque Está eso bien. me ayuda a transitar, ¿no? Y poder hablarlo, que es tan fundamental, manifestar con la palabra lo que uno siente. Es liberador, como dijiste, y creo que puede ayudar a muchas personas, a muchas otras personas, ¿no? Porque no estamos solos. No soy la única madre que ha perdido un hijo, y cada uno hace lo que puede, busca. Algunas no pueden soltar el dolor, porque es como resignarse a perder el amor también, ¿no? Vivir a través del dolor es totalmente comprensible, pero también creo que tenemos que dejar nuestro corazón un poco en paz, porque son personas que han decidido irse y jamás querrían dañar a sus seres amados. Yo sé que mi hijo jamás hubiese querido que yo sufra. Tal cual. Ni su papá, ni su hermana, ni sus abuelos. Entonces tenemos que ser empáticos, sacar el tema del suicidio como un tabú, hablarlo con nuestros hijos. Sí, porque a veces te dicen, eso no se habla, de eso no se habla. No. Y es terrible porque en algunas personas está latente todos los días. Y es una lucha constante, y esas personas son muy valientes al decidir quedarse un día más. Vos sabés que a veces, seguramente lo has escuchado decir, mirá vos qué cobarde, ¿no? Sí. Que es valiente el que se queda y el que decide no quedarse, porque tenés que tener agallas, por decirlo, como de entre casa, ¿no? Para tomar una determinación, una decisión ante una situación que obviamente te atosiga de alguna forma. Sí, ¿no? sí, pero aparte el ser humano, y esto lo hablo a través de mi vivencia, ¿no? El ser humano siempre necesita una explicación para todo.
Un porqué, en lugar de saber qué es un para qué. Claro, exactamente. Entonces, a todo necesita ponerle título, a todo necesita ponerle un rótulo y encasillarlo en algún lugar de su estante mental. Y cuando no saben dónde colocar esas cosas, empiezan estas confusiones donde terminan lastimando a muchas personas, ¿no? Me incluyo con esos comentarios, con palabras desalentadoras. Por ejemplo, vos tendrías que ver qué clase de madre fuiste. Fui la que pude. Fui la que lo trajo al mundo y fui la que lo crió como pude. El juzgar es lo que te lastima. Exactamente. El prejuzgar a la persona. Sí. El ridículo que uno puede hacer ante una determinada cosa. Ridiculizar directamente. Sí. Sí, inclusive el rótulo decías. Sí, la gente necesita eso, ¿viste? O sea, para todo. Inclusive, mira, te voy a dar un ejemplo que es lo más sencillo. Vos decís, ¿de qué partido, de qué equipo de fútbol sos fanático de River? Ah, sos Gallina. O sea, ya lo rotularon de algo. En todos los aspectos que puedas pensarlo, siempre necesitamos rotular las cosas, los sentimientos, las emociones. En este caso, que es un tema tabú, que no se habla, que no se trata a nivel social, es donde más lo padecemos como sociedad. Las estadísticas por suicidio son enormes. Sí. Y debería ser tema constante en las escuelas. No sé, hay niños que se quitan la vida 8 años, sí. 6 años, me enteré ayer. Entonces, todos esos métodos arcaicos, ya démonos cuenta que no sirven. O sea, claro. No sirven, empecemos de nuevo, porque se nos están muriendo nuestros hijos. Borrón y cuenta nueva. Sí. Borrón y cuenta nueva. Como sociedad, desde la salud pública, salud mental, espacios, visibilización. Cuando uno está triste, ¿qué puerta golpea? Claro. ¿Qué puerta golpeas? ¿A dónde voy? ¿Te duele la muela? Vas al odontólogo. ¿Estás triste? Sí. ¿Qué puerta golpeas? No hay que visibilizar esos espacios y eso no lo podemos hacer solos. Es una construcción social desde todos los aspectos: educativo, salud, judicial, legislativo, y acá es un llamado urgente creo que a nuestra propia humanidad, a la humanidad de cada uno, ¿no? ¿Qué quiero yo dejarle a mi hija, a mi hijo, a los hijos de mis amigos? ¿Qué quiero yo para ellos? ¿Me quiero hundir en mi dolor y quedarme quieta? ¿O hago esto visible porque me tocó y tengo miedo de que el otro lo sufra? No me gusta, entristece muchísimo. Entonces, si no hago nada, si yo no hago nada, esto no va a cambiar. Por eso tenés una gran misión. No depende de mí, ¿viste? Tenés una gran misión por concretar, y que de hecho ya la venís luchando desde el 2018. 18, sí. Con todo lo que esto implica, ¿no? Porque debe haber costado en su momento poder arrancar, pero una vez que pusiste primera y arrancaste, te lo digo de esta manera porque creo que la historia pasa por ahí, ¿no? Esto del ave fénix, y no lo sabía, lo sentí desde decir, bueno, a ver, nosotros los medios de difusión tocando muy delicadamente estos temas, porque la realidad es esa, porque de eso se trata. Sí. Porque acá pasó algo con redes sociales también. Claro. Lo tuvo como protagonista, pero fue el camino que lo llevó.
¿Qué es la ONG? Esa ONG a la que quien te convocó a vos para poder venir a hacer esta charla. Es una ONG de padres de Neuquén y Río Negro, sí. ¿no? Y después vamos a entrar un poquito en lo que es. Quiero que me cuentes todas las cuestiones que van rodeando algo puntual que vamos a contar en un ratito. Sí. A mí todo este trayecto que he hecho tratando de visibilizar esta problemática de los scratches me llevó también a las falsas denuncias. Y empecé a contactar con muchos hombres sufriendo esta situación, inclusive desde otros países, desde Brasil, Colombia, acá Argentina, donde yo he podido asesorarlos desde el lugar que yo aprendí, ¿no? Buscando información, una forma de darles apoyo, no sé, tratar de enfocarlos en ellos mismos, ¿no? En una cierta forma empoderarlos un poco para que no cometan una locura. Claro. Y todo ese trabajo, ¿no? Me fue acercando a distintas ONGs y Frente de Padres, padres de Río Negro y Neuquén. Ellos son padres y madres y familiares que por falsas denuncias o este tipo de trabajo mal hecho están privados de ver a sus hijos, donde la justicia yo lo digo así, no sé si hace la vista gorda o realmente no sabe qué hacer con esta problemática. Los dejan a la buena de Dios. Hay muchos padres que se han quitado la vida después de tantos años de lucha por querer ver a sus hijos. Muchos presos también sin condena firme, con procesos lentos, donde se les degrada su vida, su dignidad, su amor propio, su trabajo, su familia. Y se han quedado solos, desamparados. Armaron esta ONG que viene ya hace 12 años, trabajando a nivel internacional. Y en base a mi historia de vida fue que nos encontramos, porque somos personas que vamos pidiendo más que por nuestros propios derechos. Yo ya los perdí, pero hay un montón de papás e hijos que no. Luchando por los derechos de sus propios hijos también, ¿no? Vos estás luchando por los derechos de Agustín, que aún sigue estando exactamente. A pesar de lo sucedido, sí. ¿no? Yo siempre pido justicia por él, aunque no haya una causa. La causa quedó abierta declarada de interés social, pero la justicia que yo pido es esta, una justicia restaurativa. Exacto. No una que condene, sino una restaurativa a nivel social. Yo cuando vea que esto se vuelva justo para todos, voy a sentir que sí hubo justicia para Agustín. Hubo justicia por Agustín. Sí. Y ahora volvemos a Agustín, al adolescente de 18 años, que realmente, ¿quién es Agustín? Lo mismo que cuando arrancamos, ¿no? Sí. ¿Quién es Agustín? ¿Por qué pasó por lo que pasó? Agustín siempre fue un nene muy empático, muy carismático. De hecho, cuando era bebé la gente quería tocarlo, no entendíamos por qué. Con su papá a veces salíamos a pasear y la gente automáticamente lo llevábamos en el carrito y la gente le tocaba la cabeza. Era un bebé, pedían verlo, a ver, mostrame el bebé, y no entendíamos
por qué pasaba eso. Claro. Y lo especial que tuvo eso, que al principio no entendíamos, fue todo su desarrollo, ¿no? Un nene muy sensible, muy sensibilizado con las situaciones de los demás. No sé, de ver una abuela con bastón en la calle y preguntarle qué te pasó en la piernita, déjame darte un beso. Cosas que un nene de 3 años, claro, él las veía. Creo que él nunca perdió esa sensibilidad, ¿no?, de niño, y en su adolescencia era un nene introspectivo, sufrió un poco de bullying al ser así, tan dócil, tan amoroso y amable, muy amable. Entonces, cuando él tuvo... ¿Lo catalogaban de alguna manera por eso? Por ser sensible, por el pretender ayudar, por mostrarse de una manera amorosa. Sí, no sé si lo puedo ¿Por decir. qué bullying? Sí, vos decís lo que quieras decir. Le decían, o sea, que era un maricón. Claro. Lo invitaban a pelear y él no quería pelear, entonces siempre era el cobarde. Él era un nene que le gustaba mucho la cultura, sabía mucho de todo. Entonces no le interesaba jugar a la pelota, le gustaba hablar, no sé, de historia, de los egipcios, de la mitología griega, de música, de arte. Era un nene una mente muy abierta, ¿viste? Y con los chicos de su edad obviamente no se llevaba muy bien, pero con los que lograba captar, sí, fueron amigos toda la vida, de hecho, toda su corta vida fueron amigos. Y después, mira, esto te lo puedo decir, hoy justamente hablé de eso, porque después de que Agus murió, me enteré de algunas cosas. Se acercó una señora, me acuerdo, una señora mayor, me decía, tu hijo, él sabía venir, me decía, al centro de abuelos a descargar alimentos para los abuelos. Venía a descargar las cajas. Lo conocía en muchos lugares. Había marcha de profesores porque tenían problemas con los paros y él iba a la marcha con sus profesores. Mira. Él tenía que siempre involucrarse en lo social. Marcha por el policía secuestrado en Bariloche, él marchó por el policía secuestrado. Todo lo que él creía justo. Muy comprometido. Y cuando veía que seres que él conocía y quería estaban involucrados, él estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Por ejemplo, entre sus amigos había armado un grupo que se llamaba el Grupo SAD, donde era un grupo de emergencias para pedir ayuda cuando se sentían mal o se autolesionaban. Mira. Y él, me acuerdo que yo lo cuidaba muchísimo. Él empezó a salir de grande, apenas tuvo una novia. Y un día me dijo a las 10 de la noche, mamá, esto es urgente porque hay una emergencia SAD y mi amigo está triste, yo necesito ir a verlo, pues si no, yo no necesito que me ayudes. Así que bueno, era acompañarlo a él también con lo que quería hacer, ¿no? Claro. Y ellos tenían sus reuniones así de grupo SAD, donde se contaban sus problemas con sus padres, donde se contaban sus problemas de adolescente, hacían su terapia. Y por algo esencial fue Agus esperó a su hermana 14 años. Él quería a su hermana como fuera. Mira. Así que el día que llegó su hermana,
cuando se enteró que yo estaba embarazada fue muy especial. Él lloraba, un adolescente llorando por un bebé. Sí. Él sí. Y fue, creo que lo único que pidió en su vida, realmente así, no pidió años la Play, pidió a su hermana, cuándo iba a venir su hermana. Y creo que él tenía como pactado, ¿no? Cada cosa que él quería vivir la tenía pactada ya. Mira. De antemano. Siempre muy especial. Quiso las cosas que fue haciendo en su camino, fueron así porque él también las quiso. Fue muy valiente en acompañar a sus amigas, aunque quizá no compartieran algunas ideas o cosas, él estaba para sus amigas, para sus amigos. Uh-huh. Y llegó, bueno, ahí está, ¿no? Y le hacían bullying por ser como era, sí, por estar presente dentro de la sociedad que lo necesitaba. De alguna manera él se sentía de esa forma y quería estar, sí, ¿no? ¿Y qué pasó cuando pasó lo que pasó justamente? Él quería ser fotógrafo, ¿viste? Uh-huh. Él tenía una amiga que tenía una cámara fotográfica y cada vez que había algún evento, él iba con la cámara porque quería aprender, hacía su banco de fotos y todo, había aprendido a editar videos. Y bueno, le pasó, creo que lo más cruel que le puede pasar a un ser humano en sociedad, ¿no? Que es la condena social. Ellos estaban en una marcha. Fue una marcha convocada a nivel nacional. Uh-huh. Y esto, o sea, siempre estuvo ahí. Esto siempre estuvo ahí, no lo vimos venir. La marcha fue convocada a través de la tele, de un programa uh-huh. famoso, y llamaban, ¿no? a escrachar a los hombres, a los violadores, escrachar a los violentos, y se programó una marcha nacional. Y bueno, en esa marcha anticipadamente fue como empezaron a juntar scratches en distintas redes sociales. Entonces de esas publicaciones hicieron todas listas de personas escrachadas y las subieron a las redes y las nombraron en la marcha, que fue una convocatoria enorme en Bariloche. Bajaron por la calle principal hasta que se apostaron en el centro cívico. Uh-huh. Fue realmente enorme la convocatoria. Y a su vez, con un megáfono iban nombrando a los escrachados y después, bueno, con un grito de un eslogan que no voy a olvidarme nunca más, que era muerte al macho escracho, y seguían con otro varón más y así hasta que los iban nombrando. Claro, hasta que Agus, él estaba con sus amigas, con sus amigos, y escucha esto, escucha su nombre. Por el megáfono. Por el megáfono y toda la gente gritando esto, ¿no? Muerte al macho. Y él decía, no soy yo. No soy yo. Empiezan a buscar y sí era él. Yo para esto estaba en mi casa con mi hija chiquita, tenía 3 años, y llega él corriendo desesperado, pero estaba empapado, desesperado. Uh-huh. Me decía, no sabes lo que me hicieron. ¿Eran sus amigos, además? Él estaba con sus amigos. Él estaba con sus amigos, claro, todos adolescentes, pero en esa marcha había gente adulta, habían agrupaciones, habían pancartas, habían carteles, había de todo.
Lo que yo creo es que ellos no dimensionaron jamás Esto. Lo que pasó. Claro, que podían dañar tanto a las personas, porque mi hijo es uno, que lo puedo vivir yo en carne propia, pero hay un montón de chicos más y chicas. Él me explicó lo que había pasado, yo tomé enseguida la posta ahí, llamé a la chica. Que lo había mencionado a él, claro, en la marcha. Sí, en su Facebook. ¿Ellas sacaron imágenes en esa marcha? ¿Hubo imágenes además que fueron distribuidas en las redes sociales y escrachadas en las redes sociales? Mira, yo creo que hay un video del noticiero donde van nombrando a las personas. Yo te juro, no me da el alma para escuchar eso. Para escuchar. Y eso estuvo transmitido, o sea, eso lo transmitieron en la tele sin ningún tipo de filtros, o sea, realmente una inconsciencia, una inconsciencia tal. Y las listas estas estuvieron mucho tiempo en las redes, todavía hay listas. Yo no, sinceramente, no entiendo cómo sucedió eso y nadie, no hubo nadie que las ayudara, por ejemplo, a estas decisiones, ¿no?, de agrupaciones por ahí con ideas muy radicales, diciéndoles: están haciendo esto mal, pueden lastimar gente, claro, usen lo que están utilizando, pero bien, asesoramiento, no sé, un equipo terapéutico para las víctimas, porque estoy segura que habían víctimas ahí también de abuso, de violación, que seguramente se acercaron para contar su historia, y tampoco tengo noción de que hayan ayudado a alguna. Porque la noticia que corrió en ese momento, y que por ahí se recuerda, es como que a él lo habían escrachado en las redes por abuso. Sí, cualquier cosa que fuera un escrache en esa connotación es abuso, ¿no? Ya era catalogado como un abusador, no sé. Realmente esa vara es tan fina y hay que ser tan meticuloso, ¿no? Inclusive para dirigirme yo, sin tocarse susceptibilidades en las personas, porque yo sé que, como te digo, hay víctimas reales buscando ayuda y a veces no saben dónde encontrarla. En el caso de mi hijo, el escrache era porque hacía unos años la chica se había quedado a dormir con él en su cuarto, porque estaban siempre juntos, inclusive festejamos sus 15 en casa, o sea, era ella, parte, como si fuera parte de la familia. Sí, ella se quedaba días, es más, sus primeras salidas, yo hablé con su papá, la llevaba, la traía en auto, era la nena de la casa. Claro. Y ella puso como que mi hijo había flasheado confianza porque estaban durmiendo juntos y como que la había abrazado de más. Eso era todo. Ahora, yo... y decía, bueno, yo esto, sorry, Agus, pero yo lo tenía que contar. Y hacía 2 semanas había estado durmiendo en casa, se había quedado como 3 días, ella estaba siempre. Entonces yo no entendía qué había pasado. Y resulta que, bueno, habían peleado entre ellos, el grupito, que, qué sé yo, los chicos, viste, a veces toman decisiones, son a veces muy egocéntricos, muy narcisistas, no saben nivelar porque están descubriendo el mundo adulto. Entonces nunca saben cuál es la vara. Sí. Por eso adolece.
Entonces ella hizo eso, y cuando yo creo que ella no se debe haber imaginado jamás que le iban a nombrar así en una marcha, conociéndola como la conozco. Entonces cuando yo le escribo, ella me dice, no, bueno, antes que nada te pido disculpas, yo le quiero pedir disculpas a él, yo ya borré todo, me dice, pero sigue circulando. Y le digo, mira, esto es gravísimo lo que hiciste. Le digo, yo voy a hablar con tus papás. No, por favor, me decía, esto yo te pido que no. Digo, pero esto es terrible. Sacá un comunicado, pedir disculpas públicas, porque si no, esto va a seguir circulando. Uh-huh. Entonces ella lo hace, cierra sus redes, y para esto era una batalla campal de chicas atacando a mi hijo, personas atacando a mi hijo y otras defendiéndolo. Así, pero obviamente la condena social fue mucho más amplia. No tuvo la repercusión, la disculpa pública de ella, como fue la condena social de miles de personas, miles de adultos, miles de padres, entidades que hicieron la vista gorda, no solo con mi hijo murió, pero hay otros que siguieron como pudieron. Uh-huh. Y después fue una cacería contra la chica, que esto me han pedido muchas veces que lo aclare, ¿no? Porque me han atacado muchísimo, me han dicho que soy una feminista activista por no querer entregar a la chica, y esto habla también de Agus. Él habló con ella, él la perdonó. Él tenía 18 años, Agus. Le dije, ¿querés que vayamos a la justicia? ¿Querés que veamos un abogado? ¿Querés que vayamos a la fiscalía? No, me decía, porque ella ya está, mamá, me decía, ella ya me pidió perdón, ya estuvimos hablando, ya está, dice, lo que no puedo parar es esto que están haciendo en las redes. Claro. Entonces la chica, además de ser menor, ella tenía 17 años recién cumplidos, Agus 18. Yo primero no iba a entregar a una menor. Segundo, para mí ella continúa siendo una víctima, porque hasta el día de hoy nadie la defendió. No hubo nadie que la defienda, ni siquiera las personas que la invitaron a hacer ese desastre. Porque realmente usaron la psiquis de los adolescentes para hacer algo nefasto, y eso es terrible. Lo puedo decir porque lo viví en carne propia. Ella para mí es una víctima más de esta sociedad, es una víctima nuestra también. Los dos polos. Sí. Entonces me han catalogado de feminista, inclusive me han nombrado asesina. Dicen que por no defender a mi hijo, no sé en qué parte ven que yo no lo defiendo, que yo lo maté, que yo soy una asesina. Realmente por no entregar a una persona, destruir otra familia, que ella cometiera otra locura, yo no tengo el alma para hacer eso. Y esto es la primera vez que la voy a contar. Yo con ella me encontré meses después y fue tan doloroso verla así, porque ella estaba empapada, que evidentemente estaba atravesando una crisis enorme al saber que yo estaba en el mismo lugar que ella. No la habían podido calmar. Estaba justo una banda que le gustaba a Agus y a ella y al grupo de amigos, fue a Bariloche, que es tobogán andaluz,
y yo fui con una foto de mi hijo para pegarla en su cuarto. Cosas, viste, que era como cumplirle sueños que él no pudo. Y ella se acercó, me abrazó y se me desplomó en los brazos. Tremendo. Yo no puedo sacarme esa sensación, viste, su camperita toda mojada, y me dijo algo que realmente no quiero que ella cargue nunca más con eso, porque me dijo, ojalá que haya un día en tu vida en el que puedas perdonarme. Tremendo. Yo le dije, ¿sabes qué? Nunca más permitas que alguien te use ni que te haga hacer esto. Vos valés muchísimo. Claro. Nunca más permitas que te lastimen. Y fue la única charla que tuvimos y nunca más la volví a ver. Tremendo. Probablemente no sé hasta qué hora vamos a estar. Sinceramente yo te dije, arrancamos, pero a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo uno puede juzgar a un ser y empujarlo a tomar decisiones cuando las decisiones de uno son otras. Sí. Porque justamente hay una parte que a mí me quedó. Mi hijo, como tantos otros chicos, era un ser muy sensible y a raíz de esto se desequilibró emocionalmente hasta llegar al punto de tomar esta decisión que nos sorprendió a todos. Sí. ¿Por qué nos tomamos el atrevimiento a veces de juzgar a las personas? Porque acá no solamente se trata de papá, mamá y el niño en cuestión, o el adolescente en cuestión. No. Acá hay algo más, ¿no? Porque después hay un proceso también con mamá, que es la persona. Yo, Agustín, me trajo al mundo mamá. ¿Y el proceso cómo es? Después de vivir ese momento, ¿no? Sí. Que sí. no es fácil para uno de afuera, imagino. No. Yo... Fueron muchos días de despertarme en una pesadilla. Era despertarme en una pesadilla que no termina. Claro. Es la pesadilla que cargo hace 2.531 días. Y creo que volvemos al principio de la charla. La gente necesita encasillar las situaciones que no comprende. Prefiere anularlas y guardarlas en una caja. Porque son cosas que molestan cuando no sabemos qué hacer con ellas. Y una es esto, ¿no? Estas decisiones drásticas que pueden tomar nuestros propios familiares, ¿no? Conozco muchos casos en el que, por ejemplo, se suicida una persona y sus familiares se enojan. Creo que es un método de defensa también. Cuando uno no tiene las respuestas suficientes para calmar el dolor o el corazón, creo que opta por otras vías, ¿no? Que le den un poco de alivio. Pero bueno, cada uno, como te digo, desde el principio, cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y ahí es donde yo pongo mi énfasis, ¿no? En que tienen que existir espacios visibles. Yo entiendo que los hospitales públicos tienen un departamento de salud mental. No es suficiente.
el departamento de salud mental, porque muy pocas personas saben lo que les pasa, como para ir a la guardia médica y decir me siento triste y siento ganas de morir. ¿Qué hacen con esa persona? Seguramente lo van a mandar a que saque un turno para cuando pueda. Mi hija estuvo 1 año y medio esperando asistencia psicológica a raíz de todo esto. Entonces, yo he planteado muchas veces esto, por ejemplo, si uno como adulto no tiene la posibilidad o a veces la lucidez suficiente de saber pedir ayuda, imagínate un chico, una chica que recién se está formando como adulto y los estamos dejando solos y ellos se están armando como pueden. Entonces, ¿cómo queremos tener adultos felices si no estamos haciendo nada para que lo logren? Por eso... ¿Crees que debería haber más instituciones que puedan hacerse cargo de esto? Instituciones, digo, o grupos, ¿no? Sí, algo al alcance de ellos, un consejero. Por ejemplo, está el ETAP en la educación pública, ¿no? Está el ETAP, un grupo de psicopedagogos que visita las escuelas cuando hay problemas con los niños. Yo creo que el ETAP debería funcionar como una puerta para que los chicos puedan ir a golpear. Ya hablando desde algo funcional para ellos. Si quieren salvar adultos, empiecen por los niños. Claro. Así es, o sea, hay que empezar por ellos, cambiar el chip, que se hable realmente con conciencia, dejar de menospreciar las emociones y sentimientos de los niños, de los jóvenes, porque después llegan como adultos heridos y no sabemos a dónde golpear esa puerta. Entonces, creo que la asistencia urgente es para ellos. ¿Y qué pasó con mamá después de esto? Porque esto no es que siempre estuvo mamá así fuerte, así de esta manera. Tuvo un tiempo de proceso. Sí. Para mí fue una parte de mí se fue con él. Y lo digo de una manera literal, no poética. Yo lo sentí así. Una parte de mí se cerró en ese cajón y ardió con él. Y la que se quedó buscando respuestas, mensajes, algo encriptado en algún espacio, claro, donde me dijera mamá, me morí por esto. Y eso me creó una sensación de hipervigilancia, porque sentía además a mi familia en peligro después de todo lo que había pasado, la exposición en las redes, amenazas hacia mí, era todo muy grotesco. Yo terminé con hipervigilancia, no poder dormir, me encerraba en su cuarto y eso me generó todo un trastorno hasta que, bueno, lamentablemente creo que en un acto desesperado, ¿no?, de calmar el dolor, el corazón, cuando uno no sabe justamente dónde ir, es que termino yo prácticamente tomando la misma decisión que él, y me salvó mi hermano. Esas cosas, intuiciones de hermanos. Sí. Yo le había mandado un mensaje diciéndole que lo amaba mucho y él algo le hizo ruido. Supo dónde encontrarme, supo dónde ir. ¿Y te salvó? Y me salvó, sí, me salvó él con la policía, en una situación... la verdad que yo no tengo mucha noción de esos momentos, eran momentos negros.
tengo como flashes nada más. Después estuve internada un tiempo para lamentablemente reconstruirme, para volver a la casa donde a mí se me había destruido mi vida entera. Una semana después de que Agus murió, yo me casaba. Nos casábamos con el papá de mi hija. Él me estaba haciendo una corona de flores. Teníamos la fiesta y un paseo juntos. Los 4 nos queríamos ir a Brasil. Agus había llevado materias, todo, pero a mí me importaba que él fuera feliz. Y los profesores lo sabían, yo era una mamá muy presente en la escuela. Ese era nuestro plan, irnos de viaje, llevarnos a algunos amiguitos, porque habíamos comprado una camioneta grande para 12 pasajeros, entonces era Agus, ¿a quién querés llevar? Invitar a tus amigos que conozcan el mar, vamos a Brasil, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Era el sueño de familia. Y todo eso quedó trunco. Sí, en la nada. La corona se secó, se rompió. La guardé mucho tiempo. Y esa sensación, ¿no? de todo lo que uno cree que construyó, todo lo que uno cree que tiene para mañana, no existe. Es hoy, es acá, es ahora. Este es el momento. Sí, no hay otro. No hay otro. Yo fui salvada. Y después, viendo a sus amigos, a mi familia, a mi hija, fue que decidí salvarme yo. Y ahí fue como que me volví. Empezaste a levantar. Sí. Lo primero que hice fue ir a la fiscalía a decir, bueno, quiero respuestas. ¿Cómo sigue esto? Porque no es una cuestión de suicidio. Acá pasó algo grave. ¿Quién me responde a mí? Y ahí empezaron otros procesos con la fiscalía, buscando ayuda. No tenía acceso a un abogado. Perdí mi trabajo, mi vida, perdí mi matrimonio. Fueron días, porque no quiero hablar ni siquiera de meses, porque es el día a día. Perdí todo. Esa es la realidad. Y tenía que empezar de nuevo. No sabía por dónde, no sabía cómo. Y no se me abrían las puertas. Nadie prácticamente, excepto la ONG en la que estoy, Víctimas por la Paz, sí. Que ellos me abrazaron desde el primer momento. Pero después cada uno continúa su vida. Perdí a mis amigos, perdí todo. Entonces me di cuenta de que ese ya no era mi lugar. ¿Te mudaste de Bariloche? Me fui, sí. A contra marea. Tomé una decisión súper drástica. Dije, me separo y me voy. Yo quiero vivir. Yo tengo que vivir para mi hija. Y yo acá yo no. Necesito continuar. Y me mudé en cuestión de meses, en plena pandemia. Por mi profesión no podían frenarme, porque trabajo en gas, agua, cloaca, soy técnica gasista. Y como era de servicios esenciales, claro, podías. Y yo con una matrícula nacional, no podían pararme. Entonces me fui mudando así de a poquito. Y todas las alertas puestas, ¿no? Te mudás con tu hija. No, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora, ¿cómo vas a hacer sola?
La vida continúa. Ya estaba sola. Es una soledad que es inexplicable. Es un páramo que no hay norte. Y entonces creo que para cualquier lugar que arrancara era un paso hacia adelante. Y eso lo aprendí con el tiempo. No hay pasos hacia atrás. No tenés que volver atrás. No, de hecho no existe tampoco, ¿sabes? Bien. Toda decisión, todo paso que uno pueda dar, no hay que hacerlo con miedo porque siempre va a ser un paso adelante. Todo te lleva a algún punto y como digo, ¿no? En el día a día tenemos la posibilidad todos los días. Exacto, y sin perder un segundo. Sí. Hay una recorrida que vas a hacer en estos días por esta historia. Sí. Enfocados fundamentalmente, creo, porque acá entra mucho en juego la salud mental, ¿no? En especial. El apoyo, el condicionamiento. A ver, y a veces no tomamos en serio lo que significa cuando uno habla del otro en forma despectiva, ¿no? O quitándole mérito, ¿no? Sí. Y lastimamos con esa vulgaridad que a veces uno utiliza para tratar al otro sin empatía, porque lamentablemente estamos acostumbrados así. Es muy difícil. Sí. Sí, aparte creo que el mismo temperamento que en la vorágine del mundo nos lleva. Y acá hay algo que esto lo quiero decir desde ese lugar como mamá, ¿no? Nosotros siempre pretendemos hijos, lo hablábamos hoy en profundidad de eso, queremos hijos enteros, felices, amables, respetuosos, y les enseñamos eso desde chiquito. No le contestes así a la señora, no golpees la mesa, no grites, no hagas. Los preparamos para un mundo que no existe. Esa es la realidad. Entonces, después salen niños hermosos, buenos y amables a un mundo totalmente hostil que los espera con estas condiciones en las que los estamos dejando nosotros como adultos. Entonces, creo que hay que instruirlos, ayudarlos, enseñarles que ellos vienen acá a luchar, a pelear y que el mundo realmente les pertenece. Entonces, no es que acá vamos a aprender de la historia. La historia es historia. Claro, es un libro, es algo que ya sucedió. Acá es futuro y presente para ellos. Nosotros ya estamos construidos como adultos. Entonces, toda esta problemática social, judicial que estamos padeciendo, sin miramientos desde la justicia hasta ahora, que no ha regularizado este tipo de situaciones, ¿no? Ellos están a la merced del mundo tecnológico y de que papá y mamá se estén destruyendo. Y entonces creo que el trabajo es mucho más profundo, hay que trabajarlo desde raíz. Hay que saber sacar el orgullo de lado y saber que en definitiva acá no hay ni ganadores ni perdedores en los adultos, los que pierden son los chicos. Entonces podemos pagar el abogado más caro. Sí. Podemos presentar, no sé,
lo que se te ocurra en evidencias de cosas, pero desde el lugar que vos quieras ejercer esa justicia, va a ser el resultado. Si vos querés una condena, esa condena puede arruinar a muchas personas. Ahora, si la justicia que vos pretendés es algo que te restaure a vos, restaure a tu familia, a tu entorno, a tu hijo, a tu vecino, que no solamente sea una condena, sino también sea un tratamiento social, la condena. Creo que vamos a empezar de a poquito a pensar en nuestros hijos, en nuestros hijos. Una vez me dijeron, acá lo que hay que lograr es la justicia justa, ¿no? Y cuando decían justicia justa, alguien en esa charla dijo, ¿cómo justicia justa? Claro. Y entonces se me ocurrió pensar, claro, la justicia no siempre es justa, casi nunca. Donde debería ser siempre la justicia justa, para que este tipo de cosas no sucedan. Claro, ¿No? Exactamente. Y el abrazo con empatía es lo que tenemos que aprender a darnos todos, sin juzgar. Exactamente. Porque ¿con qué derecho juzgamos? Exacto. Si no nos miramos al espejo antes. Aparte, nunca sabemos de qué lado de la vereda vamos a estar mañana. Entonces, ¿cuál es la varita que por ahí nos puede tocar? Exacto. Me ha pasado de hablar con mamás que han perdido sus hijos, que me digan, yo te sigo, siempre te seguí tu caso, de tu hijo, y nunca pensé que iba a estar en el mismo lugar que vos. Y no sé qué hacer con mi vida. ¿Viste? Entonces, lamentablemente, todos estamos en riesgo. Cuando muere una persona, así sea de cáncer, cuando se enferma una persona de cáncer, se enferma la familia. Lo padece la familia. Sí. ¿Y con el suicidio? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Si es un tema tabú que dicen que se vuelve colectivo y masivo, imagínate en una familia, cava tan profundo y no hay nadie que esté trabajando sobre esa familia más que personas que han padecido esto, que van armando los grupos, fundaciones, claro. No sé, tantos sueldos altos para entidades, no sé, organismos, protocolos, tanto presupuesto se destina para cosas que realmente una campaña política. Y nuestra vida está en riesgo todos los días. Yo digo siempre, yo soy humanista, no tengo ningún interés político, ni me importa echarme gente en contra, porque no vengo a eso. Yo vengo a hablar desde mi historia de vida. Y también a que los chicos sepan que habemos personas que realmente estamos preocupados por ellos y que algún día vamos a lograr ese espacio para ellos. Que yo no quiero, cada vez que veo a un chico, yo veo a Agustín. Entonces, siempre digo que no hayan más Agustines. No hayan más Agustines. Ese es mi deseo y por eso es que estoy acá también hoy. Yo te agradezco porque la verdad también espera, ¿no? Sí. ¿Cuándo espera la verdad? Yo creo que cuando, en este caso, y le di este nombre a esta charla, lo pienso desde ese lugar, ¿no? Yo no voy a tener la posibilidad de abrazar a mi hijo,
de tenerlo de nuevo y decirle, mira, nos equivocamos todos, hicimos todo mal, no tengo la posibilidad, pero hay un montón de personas esperando abrazar a sus seres queridos, encontrarlos, encontrarse, abuelas queriendo ver a sus nietos, padres queriendo abrazar a sus hijos, y que van a tener la posibilidad de decirles eso, hicimos esto mal, Claro. perdón, te amo, que creo que son las palabras más constructivas del mundo. Ujú. Vas a estar en Neuquén Sí, y vas a estar también en General Roca con esta charla debate. La verdad también espera. ¿Querés contarnos cuándo y a qué hora? ¿Te acordás en qué lugar? sí, lo traje acá mi machete. El jueves 29 voy a estar en... Mañana. Sí, en General Roca, Ujú. en calle 9 de Julio, 1043, a partir de las 18 horas. Bien. Y el viernes 30 en La Rioja 967, en Neuquén. Ujú. Yo pretendo que esto sea constructivo. Si hay alguna persona que me pueda estar escuchando y pueda ayudar este mensaje, ojalá que sea así, que lo estás haciendo bien, y si estás acá es porque estás luchando, y eso es muy valiente, eso es genial. Gracias. Muchas gracias. No te olvides entonces, este jueves 29, 18 horas, 9 de julio 1043, General Roca. Y el viernes, Sí, viernes 30 en La Rioja 967. acá en Neuquén Capital. Sí. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Silvina, porque realmente contar tu historia, y digo lo mismo que al principio, ¿no? Estaba la posibilidad de que hubiera otra persona, pero quería esto, ¿no? Que pudiéramos, o que pudieras contar y hablar de tu corazón, en nombre de esa fortaleza del ave fénix. Así que sin saberlo, mira cómo son las conexiones a veces energéticas. Sí, ¿no? sí, y bueno, él es el que me trae. Me Él trae nos juntó, así. Él claro. nos juntó, Él claramente. me trae, sí. Así Así que en nombre de él y de mi hija y de mi familia, también te agradecemos, porque es importante. Esto para mí es una bitácora a la que mi hija va a poder visitar algún día y saber que mamá lo dio todo. Pero por supuesto. Y voy a ser testigo de que así es, que lo estás dando todo desde el lugarcito como mamá, como ser humano, y como persona empática con el otro, con esa otra persona. Sí, Eso es muy valioso de tu parte, gracias. muy valioso de tu parte, que no siempre lo podemos ver, y nos enojamos y empezamos a hablar mal y a decirle cualquier cosa Sí. al otro en el enojo, ¿no? Sí, también se puede pedir perdón. ¿Viste? A veces uno puede, son palabras sencillas y es el hecho de valorar, ¿no? Detrás del enojo siempre hay cosas buenas también. Entonces hay que poner en la balanza y dejar ese orgullo. El enojo es una emoción. Y el amor, ¿no? Sí, y estamos, el amor es un sentimiento. Y estamos fluctuando constantemente, nuestra vida fluctúa constantemente en estados, Sí. ¿no? Sí. Como estado de animalidad en el buen sentido, o el del éxtasis
¿no? En el Sí. buen sentido, pero conjugados desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu mismo, Sí. ¿no? Yo siempre digo que hay algo fundamental que es poder acomodar la cabeza en la almohada en paz. Yo a veces lo logro, a veces no, porque me preocupa. Yo siento a veces que no estoy haciendo nada por el otro. Y siempre sucede esta magia, porque no es que yo vengo con una bandera, con una ideología, pidiendo cosas. No, yo simplemente... Vos estás dando cosas. Entonces yo, claro, es eso, ¿viste? Necesito hacerlo desde mi lugar. Como ser humano, todos lo tenemos adentro, eso. Todos lo llevamos adentro. Si hacemos un poquito de uso de eso, vamos a lograr esa tranquilidad, ¿viste? Y además estás haciendo un trabajo muy sincero desde tu lugar como mamá, porque uno está preparado para otras cosas en la vida, para perder las descendencias, y vamos perdiendo abuelos, padres, Sí. pero la vida no nos preparó para las pérdidas de nuestros hijos, ¿no? No tiene nombre en el mundo. Absolutamente.